Bueno, muy bien, Día de Reyes, Bien. 6 de enero, Día de los Reyes Magos, y más allá de todo lo que conocemos nosotros de la cuestión de dejar el pastito, de esperar los camellos, los reyes, de los regalitos, de ver contentos a los niños un día como el de hoy, es una hermosa postal cada 6 de enero que vemos cada uno con el regalo que los reyes le pudieron traer, ¿verdad? Disfrutando, jugando, sea un chiche grande, chico, lo que fuera. Pero detrás de todo esto hay una historia, hay una tradición, hay, no sé si un mito, si solo cuestiones religiosas, si hay otras cuestiones. Y como no sabemos nosotros, sí hemos invitado a alguien que sabe de estos asuntos y que nos va a contar. Así que recibimos a Néstor Gandulia con un aplauso. Bienvenido. Bravo, Néstor, bienvenido. Néstor, feliz 2022 para vos. Mucha gente te conoce, pero bueno, por las dudas, psicólogo, escritor exitosísimo, narrador, divulgador de estas cuestiones de las historias y de las leyendas. Así que bueno, 6 de enero. 6 de enero, qué fecha. ¿Cómo es bien una tradición, ¿no? Porque se repite, por lo menos el ritual del regalo, de la cuestión con los niños y demás. En realidad son varias tradiciones que llevó un proceso de siglos, ya de no menos de 12 o 13 siglos, para que tengas una idea. A lo mejor para despejar un poco cosas, tendríamos que repasar medio rápidamente la historia que todos creemos conocer, que es la historia de Mateo. Sabes que de los 4 evangelios de la Biblia, el único que habla sobre estos temas es el de Mateo. Y él cuenta que un día los sabios persas, en Persia eran considerados sabios solo los que entendían la lengua de las estrellas, es decir, los astrólogos. ¿Ya? A ellos les daban un título que en realidad es una palabra de origen sumerio, magos. ¿Qué significa eso? El que puede leer las estrellas. El mago era el astrólogo, digamos. Mago era el astrólogo, exactamente. La cuestión es que un día salieron, miraron el horizonte de noche y se encontraron con una estrella completamente desconocida, quedaron estupefactos. Tenía un brillo absolutamente asombroso y parecía ser una señal. Ahora se especula con que puede haber sido una conjunción de 2 planetas, de Júpiter y Saturno. Que hace poco estuvo de vuelta. Exacto, que hace poco estuvo de vuelta. Pero... ¿Se especula eso desde la astronomía, digamos? Exacto, porque coinciden aproximadamente las fechas. Ninguna fecha coincide con la que nosotros creemos, pero de eso hablamos después. Bien. La cuestión es que ellos interpretaron esa señal como del nacimiento de un rey de reyes. Parecía ser que el brillo apuntaba muy cerca de Jerusalén, así que mandaron una delegación, digamos, a saludar al nuevo rey y a llevarle algunos regalos. La Biblia no dice que fueran reyes, ¿ya? Eso es importante porque fue un invento del medioevo europeo. Por 2 motivos. El primero era que los cristianos no terminaran reverenciando la sabiduría de los persas, que a esa altura del medioevo ya eran musulmanes, con lo cual hubiera sido una contradicción. Pero más que nada porque en aquel tiempo, después de la caída del Imperio Romano, los reyes tenían muy poco poder. El verdadero poder lo tenían los condes, los duques, etcétera, los dueños de la tierra, digamos. Entonces, para fortalecer un poco el prestigio de los reyes, le pusieron reyes a los magos de Oriente. La cuestión es que tampoco dice que fueran 3. Sucesivamente, de hecho, en la historia fueron 3, 6, 9 y 12, digamos. Pero bueno, nos quedamos con 3 por motivos también políticos, digamos, ¿no? Es decir, para que representaran a las razas humanas que se conocían en aquel tiempo. ¿Qué son? ¿Sí? La amarilla, la blanca y la negra. Ahí está. ¿Sí? La cuestión es que los reyes, al parecer, cuando venían llegando a Jerusalén, perdieron de vista la estrella. Y no tuvieron mejor idea que llegar a Jerusalén y golpear en la puerta del mismísimo rey Herodes el Grande, el rey de los judíos, en aquel tiempo que estaba además arreglado con los romanos, para preguntarle al rey de los judíos si sabía dónde acababa de nacer el rey de los judíos. El tipo les debe haber dicho que el rey de los judíos era él, digamos, pero les contestaron, no, este es mucho más importante. Furioso, me imagino, tragándose el veneno, el tipo le preguntó a sus sabios si sabían algo de eso. Y muy tímidamente le contestaron que sí, que en realidad desde tiempos de las profecías de Osías y de Daniel, ya se decía que iban a nacer en Belén. Así que antes de que los magos se fueran, Herodes les pidió por favor que en cuanto encontraran al niño le avisaran dónde estaba,
porque él personalmente quería ir a rendirle homenaje. Claro, digamos. sí, sí, sí. Finalmente los magos persas sí encontraron a la familia, le entregaron sus regalos, oro, incienso y mirra. Son regalos muy simbólicos, fuertemente simbólicos. Oro es lo que se le regala a los reyes, incienso es lo que se le entrega a los dioses y mirra es lo que se le regala a los mortales. Tenía todo, entonces. Tenía todo, exactamente. Era toda una definición aquello. La cuestión es que antes de irse, de volverse a Persia, ellos tuvieron justamente lo que se celebra hoy, una epifanía. Soñaron todos, los tres, o cuantos fueran, con una voz que les decía que no volvieran a Jerusalén ni le avisaran nada a Herodes. Así que tomaron otro camino y se volvieron a Persia. Cuando Herodes se enteró, se puso furioso, imagínate, y mandó a sus soldados a que mataran a todos los niños de Belén menores de 2 años. Eso se conoce como la matanza de los santos inocentes. Esa es la historia que conocemos, digamos, porque Eso es Mateo. es el relato bíblico, digamos. Claro. Mateo. Exacto, eso es Mateo. La cuestión es que, bueno, hay un asunto con las fechas, con todas estas fechas. Esto está patas arriba, completamente. Y eso tiene que ver con con motivos completamente políticos y de represión cultural y espiritual. Cuando tiene que ver con 400 años después, cuando el Imperio Romano ya era cristiano, ¿ya? A partir de Constantino. Y las autoridades cristianas quisieron acabar con todas las celebraciones que consideraban paganas, es decir, todas las que no fueran cristianas. ¿Ya? Entre ellas, una fiesta muy importante, la más importante del Imperio Romano, que eran las Saturnalias. Las Saturnalias es una celebración que en realidad es mundial, porque lo que se celebra es el solsticio de invierno, es el día más importante para la inmensa mayoría de las culturas. Incluyendo aquí en América Latina. Por el tema de agricultura, tal vez. Y de pues es mucho más que eso, porque la agricultura está íntimamente ligada a la vida de las comunidades humanas. Sí. Y es el solsticio de invierno, es la noche más larga del año. Entonces es la noche de la esperanza, porque a partir de esa noche el sol empieza a regresar. Los días se van volviendo cada vez más largos, hasta que finalmente en esa batalla entre la luz y la oscuridad, entre el invierno y el calor, en el equinoccio finalmente gana inexorablemente el sol, digamos, ¿no? Entonces eso es lo que se celebra en todo el mundo. Recordemos aparte, digamos, en esas épocas donde no había más que una vela, ¿no? Lo importante totalmente, de la luz solar. Absolutamente, pero era, además, imagínate, para la gente campesina era importantísimo. Enfrentarse a un invierno era enfrentarse a la oscuridad, el frío, la muerte, el aislamiento, la escasez, la pobreza, era tremendo. Claro, pero es un día de celebración esa tremenda. fiesta era pagana, ¿no? Tenía esa fiesta, obviamente, es muy anterior, siglos antes claro, del cristianismo. Claro. La cuestión es que, imagínate que esa fiesta en Roma duraba 12 días enteros. ¿Por qué? Porque cada día representaba un mes del año. ¿Ya? No es difícil adivinar que empezaba el 25 de diciembre y terminaba el 6 de enero. ¿Ya? Claro. Así que las autoridades, allá en tiempos del Papa Honorio, cuando ya no existía siquiera el Imperio Romano, decidieron, como nunca habían podido prohibir, en esos días se hacían unas fiestas fantásticas en Roma, de envidia, digamos. Para entonces recién había terminado las cosechas, entonces los depósitos estaban repletos de comida y de vino y de cerveza, digamos. Así que hacían unas bacanales descomunales bellísimas. Los 3 días más importantes eran justamente el 25 de diciembre, que los romanos celebraban lo que ellos llamaban el nacimiento del sol invencible, justamente por esto, ¿no? Era el momento en que el sol empezaba iniciaba su lucha, digamos, contra el frío y la oscuridad, que sabíamos que en el equinoccio de primavera finalmente iba a ser vencedor. Así que Nativi Sol Invictus le llamaban los romanos. Y era una fiesta con unas comilonas, unas cosas imponentes. La siguiente fecha más importante era
Imperia Fictis el 28 de diciembre. Ese día el día de los chistes, de las bromas. Era muy divertido, imagínate. El Día de los Inocentes. Claro, que después se traducirle el Día de los después Inocentes. del Día de los Inocentes. Ese día se elegía a un emperador trucho, digamos, que iba a ser rey solo por un día. Entonces toda la ciudadanía romana pensaba durante varios días qué medidas iba a tomar si le tocaba el honor, digamos. Se hacían miles de pancitos idénticos, dentro de uno solo había un poroto negro. Si te tocaba el poroto, digamos, te anotabas el poroto, entonces eras el emperador por un día. Y las decisiones eran fantásticas, siempre eran crudamente políticas. Por ejemplo, se decidían cosas como no podrán iniciarse las sesiones del Senado hasta que todos los senadores demuestren estar completamente borrachos. Porque solo así tomarán decisiones verdaderamente sensatas y serán más justos, digamos, y dirán la verdad en los discursos. Y esa medida duraba el día. Ese día, claro. Ese día nada más. Y la cuestión es que alucinante, alucinante. Y Porque la aparte última, me imagino que se hacía efectivamente. O sea, lo que ese emperador quería, se hacía. Totalmente, claro, sí, totalmente. Está lindo para Dentro hacerlo, de lo posible, por supuesto. Está lindo para hacerlo hoy, ¿no? Esa reflexión te la dejo a vos que tenés los medios a tu disposición. La cuestión es que la siguiente fiesta era el cierre de las Saturnalias, digamos, ¿no? Es decir, lo que simbolizaba el cambio de año, ¿ya? Y que sería el 6 de enero, digamos, en este calendario nuestro ahora. Cuando las autoridades se dieron cuenta de que prohibían una y otra vez esas fiestas, y ni siquiera los cristianos dejaban, porque eran divertidísimas y recargaban las pilas y qué sé yo, entonces finalmente decidieron, en tiempos del Papa Honorio, cambiar de estrategia. Dijeron, bueno, si no podemos terminar con estas fiestas, vamos a sustituirlas por celebraciones cristianas, más recatadas, más reprimidas, etcétera, ¿no? Más sensatas. Así que, bueno, fue Honorio el que le preguntó a los sabios de su corte, bueno, ¿tenemos alguna celebración cristiana el 25 de diciembre, por ejemplo? Revisaron y le dijeron que no había nada. Entonces, Honorio preguntó, ¿y sabemos qué día nació Jesús de Nazaret? La verdad que no. De hecho, hasta el día de hoy ni siquiera sabemos el año, mucho menos el día. Así que ese día Honorio decidió que Jesús nació el 25 de diciembre, digamos, y que el Sol Invictus era él, digamos. La siguiente idea fue, bueno, acabar con el día de las bromas, digamos, ¿no? Así que instalaron la matanza de los santos inocentes el 28 de diciembre. Y lo que les quedaba era la epifanía de los magos de Oriente, así que la instalaron el 6 de enero. Todo patas arriba, porque está la matanza de los niños antes de la epifanía, una cosa, digamos. Pero fueron imposiciones para acabar sencillamente con las fiestas paganas. Es una cuestión política y cultural, nada más. Ahora, ¿vos sabés por qué termina siendo el Día de los Inocentes un día entonces de bromas, siendo que Pero claro que sí, es porque detrás de la celebración, imagínate, que instalar el Sol Invictus el 25 de diciembre no terminó con las comilonas. Las comilonas seguimos haciendo hasta el día de hoy, ¿ya? Y las borracheritas y qué sé yo, y esas cosas, digamos, que eran propias de las celebraciones de las Saturnalias, las seguimos observando hasta el día de hoy, siglos después, mirá. También pasó lo mismo con las bromas. En el día de la más trágica de todas las celebraciones, de la más terrible, la muerte de los niños inocentes del cristianismo, hasta los cristianos dedican todo el día a hacer bromas. Y eso es lo que pasa cuando desde el poder se intenta aplastar una festividad popular relacionada además con los ciclos de la naturaleza, por motivos estrictamente políticos y de dominación cultural. No se puede prohibir, la gente lo va a seguir haciendo igual. La gente lo va a seguir haciendo igual, aunque se olvide de por qué. Digamos. El ritual es mucho más persistente porque es una de las formas más poderosas de la memoria popular. Claro. ¿Y cómo se mantiene, cómo llega a hoy, ¿no? A lo que nosotros conocemos, ¿no? Al siglo XX, toda esta tradición, ya con un costado comercial, ya con el capitalismo funcionando con el marketing, está bien, la industria del regalo y todo eso, pero hay un contenido. Hay más que eso, claro. La asociación con los regalos viene efectivamente ya desde el relato de Mateo, pero también hay deliciosas variantes culturales, incluso en la propia Italia, digamos. Y ahora hablamos de eso. Pero en realidad la idea
no solo de la celebración de Reyes Magos, sino de todo este periodo, digamos, de 12 días, desde la Navidad en adelante, incluyendo el propio espíritu de la Navidad, recién vino a nacer, a existir a partir del siglo XIII. Mirá vos, estamos hablando de 1200 años después. Hasta entonces, todas estas celebraciones no eran fiestas populares, eran exclusivamente eclesiales, era una cuestión que solo celebraban los curas a puertas cerradas, con sus propios rituales, etc. El pueblo no tenía nada que ver. Esa apropiación popular del espíritu de la Navidad y todo lo que viene a colación después, recién vino con un personaje precioso del medioevo, un tal Francisco, que nació en una ciudad chiquita llamada Sis, en el norte de Italia, y que era hijo de una familia muy rica, digamos, de comerciantes de telas y objetos de Oriente. Que era el comercio para ricos, digamos, ¿no? Era exclusivísimo en aquel tiempo. A lo mejor por eso, porque creció, digamos, entre sedas, en la adolescencia Francisco descubrió que era muy aburrida toda esa vida, digamos, y le pasó algo increíble. Asombrosamente descubrió la simplicidad y la belleza increíble de la naturaleza. Y entonces empezó a llamarle hermanos a los ríos, a los cerros, a la luna, al sol, a la muerte, incluso le llamó hermana. El padre quedó muy inquieto, digamos, un día se tuvo que hacer un viaje a Oriente a buscar mercaderías y quiso poner a prueba las capacidades de su hijo bastante raro, digamos, así que lo dejó al frente de todo su negocio. Cuando volvió no lo podía creer, entró en el pueblo y lo primero que se encontró fue un mendigo pidiendo monedas envuelto en una túnica de seda de China. ¿Viste? Algo había pasado. Y atrás un niño de cara sucia, vestido como un príncipe y una vieja luciendo joyas. El tipo había regalado todo la fortuna de la familia, así que lo encaró en plena plaza pública y le recriminó que él le había entregado todo lo que los demás ambicionaban. Y el tipo le respondió: ¿a esto te referís, papá? Sí, a la ropa, digamos, ¿no? En ese mismo lugar, en la plena plaza pública delante de todo el mundo, se quitó toda la ropa, se la entregó al papá y se fue caminando desnudo por la calle principal. Si hubiera sido ahora, lo hubiéramos llevado preso por degenerado. Pero en aquel momento despertó admiración. Se fue a vivir en una iglesia abandonada y hasta allí llegó el rumor de la guerra. Mirá vos. El Papa mismo había ordenado a todos los reyes y príncipes de Europa que se fueran con sus vasallos a Oriente a pelearle a los musulmanes el dominio sobre la Tierra Santa de Jerusalén. Muy preocupado por la noticia, Francisco se fue en sandalias, como estaba, sin nada en la mano, caminando a Egipto, a tratar de convencer a los musulmanes de que aceptaran el cristianismo. Claro. Solo él podía hacer eso. La cuestión es que se entrevistó personalmente con Ahmed al-Jamel, que es que era el sultán de Egipto. No lo convirtió, digamos, no lo logró convertir, pero le despertó en un enorme respeto. Él mismo dijo: ojalá hubiera musulmanes con el corazón de ese cristiano. La cuestión es que en Oriente, Francisco se encontró con la brutalidad de la guerra. Los cristianos, en el nombre de Dios, destruían ciudades, mataban niños porque eran de familias musulmanas, violaban, robaban, en una cosa horrible. Así que se volvió a Italia desesperado. Y en un pueblo llamado Grecio, en el centro de Italia, tuvo una idea. Él sentía la necesidad de recuperar, de volver a ver nacer esa fe, digamos, que ya se le estaba escapando entre los dedos, digamos. Así que tuvo una idea fantástica. Reunió una cuna, una mula, una oveja, un par de fardos de heno, y con todo eso, en un galpón, reprodujo la escena del nacimiento. Fue el primer pesebre de la historia. La gente de Grecio afirma que Francisco se llevó a los niños para que cantaran, se vistieran de pastores y cantaran canciones de cuna para recibir al niño, y juran que en la cuna vacía apareció un niño y que Francisco lo levantó en sus brazos y, mirándose a los ojos, se sonrieron mutuamente. Así nació el espíritu navideño que conocemos hasta ahora, y de allí se diseminó por el mundo entero, digamos, esta idea
esta celebración popular que todavía conocemos hoy y que ha tenido un poder, a mi modo de ver, yo que no tengo convicciones religiosas, digamos, me saco el sombrero con el poder de ese espíritu navideño que pudo detener guerras mundiales incluso, digamos. Y trasciende el mundo prácticamente, y trasciende el mundo entero, pero es, ya te digo, una apropiación popular a regañadientes de las autoridades de la Iglesia, que no tenían ningún interés en que los pueblos se apropiaran, digamos, de una fiesta tan importante que debía celebrarse dentro de las iglesias y en una idea muy, muy estrictamente eclesial, digamos, ¿no? Es decir, clerical. La asociación con los regalos y con los juguetes, digamos, con los niños, viene, por supuesto, desde el propio relato de Mateo. Pero tiene variaciones deliciosas. No sé si tenemos tiempo. A ver, contame brevemente una y tenemos otros asuntos para hablar. Dale, buenísimo. No, pero, Dale, buenísimo. Es fabuloso. Horas estaríamos, fabuloso. ¿no? Sí, días. La verdad es que para sí, días. Dale. Para que tengan una idea, en Italia, quien entrega los regalos es un personaje precioso que se llama Befana. Los italianos le llaman strega Befana. Strega es la palabra para nombrar a las brujas. Es un personaje antiquísimo, muy anterior al propio Cristo. Muy probablemente tenga origen etrusco, imagínate. Anterior a Roma incluso. Pero la gente cristiana le creó una leyenda alrededor que liga con la espiritualidad católica, con la espiritualidad cristiana. Dicen que Befana, que cuando los magos iban en su camino hacia Oriente a saludar al niño, se perdieron en el camino, los reyes del despiste, ¿no? Se perdieron en el camino. Así que golpearon en la primera puerta que encontraron y le preguntaron a una vieja, digamos, a una vieja muy simpática, si podía indicarles el camino a Jerusalén. La indicación de la abuela fue tan precisa, digamos, y clara, que los magos la invitaron a ir con ellos a saludar al niño. Befana les dijo que no, que ella estaba muy vieja, que le dolían las rodillas, que nunca se había subido arriba un camello, que eso le daba cosas, qué sé yo. Pero cuando los magos se fueron, resulta que Befana se arrepintió de no haber ido a hacer una cosa tan linda. Así que cargó una bolsa con regalos y cosas muy ricas y caramelos y qué sé yo, y salió por los caminos a ver si se reencontraba con los magos. Nunca los encontró, pero desde entonces, por estas fechas, golpea las puertas y a cada niño le regala algo de lo que tiene, con la esperanza de que alguno de ellos sea el niño que los magos buscaban. Yo que no soy cristiano ni ninguna otra cosa, creo que todos de alguna manera lo son, ¿no? Claro. Sin duda, Néstor. Bueno, una historia maravillosa, una historia que contiene muchas historias a la vez, como suele ocurrir en estos casos que implican tradiciones, creencias, política, en fin, todo narrado maravillosamente por Gandulia. 6 de enero en Montevideo, por ejemplo, y supongo que en el resto del país, en las capitales, no hablo de la costa, ¿no? Ni de las playas, pero es un placer, entre comillas, no anda nadie en la calle, porque podés ver lugares que normalmente no ves, o te llaman la atención, hasta el silencio es lindo, ¿no? Sin tantos autos. Inspira esto también para seguir recorriendo los relatos mágicos de la ciudad, buscar lugares, ¿no? Claro que siempre sí, claro que sí. De hecho, estamos haciendo, y ya invito a toda la gente, digamos, y a ustedes también a participar. Empezamos esta semana próxima, unas actividades de las que llamamos conversaciones a cielo abierto. Lo que hacemos es ocupar lugares preciosos de la ciudad, pero poco apropiados, digamos, por la gente, para charlar sobre temas específicos, muy concretos, a través de leyendas, mitos populares e historias y recuerdos que cada uno lleva, etc. Es decir, yo tiro algunas historias, la gente responde, cuenta sus propias impresiones, sus propias historias, etc. La semana que viene lo vamos a hacer jueves y viernes. El jueves en el patio andaluz del Parque Rodó, a las 20 horas. Qué lindo. Y a la misma hora, el viernes, en el Museo Escenográfico del museo. El cabaret. Claro, el tema de la semana va a ser Tarde de Perros, es decir, leyendas e historias sobre perros.
Ah, mirá. qué lindo. Qué bueno. Es muy Es mucho- específico. Es realmente. mucho más de lo que ustedes Muy imaginan, porque desde tiempos inmemoriales de los egipcios, los perros son señalados como animales que pueden ver mucho más allá de lo que pueden los humanos Claro. mortales. A Francisco Asís le gusta esto. Sin ninguna clase de duda, estaría Le pero gusta. orgulloso. Para, jueves entonces en el patio andaluz, ¿a qué hora me dijiste? A las 20 horas. A las 20. Y el Exacto. viernes en la curva ya en Exacto, en la Rambla, curva de la muerte, Sí. en el buceo, en el museo escenográfico. allí. Perfecto. Y también vas a estar el 18 de enero en Punta del Este, ¿Qué vas a estar haciendo allí? exacto, por invitación de Planeta, presento la colección Néstor Gandulia de Editorial Planeta. Es una serie de 5 libros. Y bueno, El Montevideo museo. Mágico. Exacto, en un lugar que a mí me parece francamente encantador, que es el museo. Neruda. ¿Cómo? Neruda. Neruda, exacto. Me acuerdo de fechas y No, previsiones, está y de bien. repente me olvido lo más Cosas elemental de increíbles. Lo todo. más fácil te olvidas, Ah, no yo estoy viejo ya. Suele La pasar. cuestión es que en el Museo Neruda, un lugar encantador al que he ido muchas veces, felizmente. Así que bueno, queda todo el mundo invitado también a las 20 horas en el Museo Neruda el día 18. Perfecto, y también Qué que la gente conozca tus libros. Muchos te conocen por verte en los programas, por haberte escuchado y demás, o por haber ido, pero también te pueden leer, tenés tu obra allí, búsquenla duda. en Planeta, entonces Sin duda. que está allí. Bueno, muchas gracias por la visita, Es a un cuenta gustazo de enorme. otras. Siempre es un gusto escucharte, Néstor, así que te despedimos con un aplauso. Bravo. Néstor Gandulia, Qué genial. contándonos Muchas gracias. historias.